Dios, porque sé que Dios es el hacedor de cosas grandes entre el hombre que le cree. Santo es el Señor. Santo es el Señor. ¿Cuántos vinieron hoy, hermanos, a recibir palabra? El Señor habla a través de cada prédica y primeramente habla a mi vida. Y en esta mañana, hermanos, yo nombré el título de esta prédica, El poder del no. Y usted se preguntará y dirá, ¿por qué el poder del no? Si muchas veces las personas que dicen no van acorde, ¿ok?, con lo que las personas esperan. Pero la mitad de los problemas del hombre y de la mujer de Dios es que dicen sí demasiado rápido y no demasiado tarde. Santo es el Señor. Ustedes dirán, es controversial lo que está diciendo usted, pastor. Dicen sí demasiado rápido y no demasiado tarde. El hombre y la mujer de Dios tienen que discernir, tienen que tomarse un tiempo, tienen que pedir la dirección del Espíritu Santo antes de dar una respuesta. Nadie nos obliga a nosotros, cuando se nos hace una pregunta, a automáticamente contestar sí. Porque muchas veces decimos sí y en nuestro corazón está el no. Y cuando damos sí y en nuestro corazón está el no, no trabajamos efectivamente para Dios o apropiadamente para el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia nos va a enseñar, hoy vamos a aprender algo, hermanos, cómo un no cambia tu vida, tu generación y todas las cosas que Dios tiene para tu vida. Un no. Y ustedes van a decir, pero no, ¿por qué no? Vamos a ver a través de la Biblia el primer no que Dios menciona en la palabra y el segundo no que menciona el enemigo. Porque hay un no para Dios y un no para el enemigo. Pero la Biblia es explícita y la Biblia es clara, y qué lindo que podemos a través del Espíritu Santo poder discernir lo que la palabra nos dice. Vamos al libro de Génesis, hermanos. El libro de Génesis. Cuando tú dices que no, hermano, a algo, estás diciendo que sí a otra cosa. No sé si me entienden. Cuando dices que no a algo, estás diciendo que sí a otra cosa, porque el opuesto del no es sí y el opuesto del sí es el no. Así que tenemos que ser cuidadosos, hermano. Yo busqué el significado de no. Dice, no expresa negación, especialmente como respuesta a una pregunta. Siempre existe en nuestras vidas el momento donde tenemos que dar respuesta. Y nuestras respuestas tienen que ser sabias. Bendito el nombre del Señor. Indica prohibición, oposición o rechazo. El no se usa para dar más fuerza a la negación. Muchas veces nosotros decimos no de una manera, pero cuando queremos que la persona entienda, le decimos, he dicho que no. Estás afirmando, estás acuñando, ¿ok?, que hay poder en lo que estás diciendo, estás reiterando. Dice la próxima, dice, respuesta negativa que se da a lo que algo o alguien pide o pretende. Una de las condiciones del cristiano, el primer momento cuando escuchamos y entendemos el Evangelio, hay algo que cambia nuestras vidas, que es un sí. Pero muchas personas vienen a la iglesia en un momento cargados y llenos de los ataques que el enemigo nos da afuera. Amén. Y llega el momento y se hace el llamado y esa persona todavía no da el no al mundo y el sí a Cristo. Y tiene que pasar un proceso largo en el cual nosotros llegamos a entender que tenemos que marcar una diferencia a través de nuestras respuestas. Vamos al libro de Génesis. Génesis 2 al 15. Mientras que la hermana Isel nos va leyendo, quiero decirles que decir no sabiamente cambiará, escuchen esto, hermanos, en tu vida. Perdón, hermano. Yo tomé unas notas y decir no sabiamente cambiará tu vida y el propósito de tu descendencia. Si dices que no, vivirás o morirás. Si dices que no, serás próspero o serás pobre. Si dices que no, serás amado o odiado. Si dices que no, serás recordado o olvidado. Si dices que no, serás llamado o desechado. Y si dices que no, serás inscrito o borrado. Y ustedes dirán, ¿qué nos muestra esto que está diciendo el pastor? Si dices que no al pecado, vivirás. Porque automáticamente estás diciendo sí al Evangelio.
Y por ahí vamos a ir yendo por la Biblia. Le leí esto porque nos vamos a ir identificando a través de la prédica, ¿ok? El poder del no. ¿Qué dice la palabra, hermanita Isel? Génesis 2, 15 y 17. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás. Espérese un momentico, hermana. El primer no que aparece en la Biblia, los invito a que se lean después del capítulo, comenzando de Génesis hasta este capítulo. El primer no que aparece en la Biblia es cuando el Señor le dice, porque el Señor hace toda la creación y no aparece literalmente un no hasta este momento. Dios le dice al hombre, ¿qué dice la palabra? Léame de nuevo, hermana. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese no representaba en el hombre la vida y la muerte. Primer no dado por el Señor. Si caminamos la Biblia y la leemos desde Génesis al libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que después de este no, el Señor no se cansa de decirnos que no al pecado, que no a esto, que no a lo otro. Léase la Biblia para que vean, ¿ok? Y establece al hombre, crea al hombre, pero después el hombre crea a la mujer, ¿ok? Y le dice al hombre, a ti te mando que de el árbol de la sabiduría y de la vida no comerás. Génesis, el primer no del Señor, identifica salvación. ¿Le dirías tú que no al pecado? ¿O le dirías tú que no a lo que el mundo dice que nosotros debemos hacer cuando tenemos en la palabra que no es así? Génesis 3, del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Espérese, hermanita, vamos a leer eso y vamos a entender. Dios le dice a Adán que no, pero Dios entonces coge al hombre y del hombre hace la mujer correctamente, ok, pero el mandato era para ese hombre, para que él llevase esa palabra a su próxima generación. Y dice la palabra, dice, pero la serpiente que era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, en signo de interrogación, ¿qué le dice? Con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol que está, de todo árbol que está en el huerto. El enemigo no le dice, no comerás del árbol de la ciencia y la vida. Le dice, o ha dicho el Señor que no comerás de ningún árbol. Y automáticamente, esa es la astucia que usa ella, porque si le identifica automáticamente lo que Dios había dicho al hombre, la mujer automáticamente se pone receptiva. Pero le dice, están diciendo que tú en el mundo, cuando venimos a los pies de Cristo, existe una serpiente afuera, que se llama Satanás. Y muchas veces somos cristianos y venimos a la iglesia y Dios nos enseña, vamos a poner un ejemplo, nos enseña acerca de la bebida, del tomar bebidas alcohólicas. Sabemos que somos el templo del Espíritu Santo. Entendemos que todo lo que está dentro de nosotros está santificado. Pero el enemigo viene y nos dice, bueno, pero para ser cristiano que uno se tome una cervecita, eso no hace nada. Muy levemente, no dice un borracho, dice una cervecita. Pero el enemigo opera lentamente y conoce nuestras debilidades. Y te va a decir una cervecita cuando el hombre automáticamente ingiere algo que altera lo que Dios ha santificado, automáticamente su mente se transforma. Y no importa que usted me diga que es una sola, le digo a usted claramente, médicamente, que cuando una persona ingiere alcohol, automáticamente su personalidad cambia. Cambia. Y el enemigo le estaba diciendo a ella, dice que del árbol, de los árboles. Y entonces mira lo que dice la mujer. ¿Qué dice la mujer, hermano? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él. Dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis.
Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Espere un momentico, hermana. El no de Dios dice que vivirás, pero el no de la serpiente dice: no moriréis. Buscando, tergiversar, cambiar lo que Dios ya había establecido. El hombre y la mujer de Dios hemos entendido el Evangelio, pero siempre hay una voz que viene a nosotros que nos dice lo opuesto a lo que Dios tiene establecido. Pero de nosotros está el poder y la autoridad de decir no. Si dices no, automáticamente estás ratificando la palabra del Señor. Estás haciendo Dios verdadero y el enemigo mentiroso. Santo es el Señor. Cuando dices que no al enemigo, estás diciéndole que sí a Dios. Y cuando le dices que no a Dios, le está diciendo sí al enemigo, porque es lo opuesto. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir, hermanos, ahora al libro de Éxodos 2, del 10 al 12. Estamos marcando, hermanos, antes de entrar en la prédica, estamos marcando lo que representó en el principio un no dado por Dios y un no dado por el enemigo. Pero a través de la Biblia nos vamos a dar cuenta, hermanos, que hubieron hombres en la Biblia que un no cambió sus vidas y sus generaciones. Amén. Un no. Y vamos a tocar ahora, de momentico, vamos a tocar a Moisés. Moisés fue un hombre que todos conocemos, que fue por el propósito de Dios puesto en una canasta, puesto en un arroyo, recibido por una de las criadas de la hija del faraón, del rey, amén, criado entre los hebreos, y en su juventud fue puesto en manos de la hija del faraón. Bendito el nombre del Señor. Moisés se había criado en una condición y después lo ponen en un lugar donde todo hombre y toda mujer de ese tiempo hubiese querido estar, en la casa del rey, con todos los beneficios que el rey daba. Santo es el Señor. ¿Cuántas veces nos hemos sentido reyes acordando nuestra condición? Muchas personas han conocido a Dios. He conocido cantantes que han conocido a Dios en la época donde nadie los conocía, y cuando lo han conocido a Dios, después se han apartado de Dios para llevar canciones del mundo. Y cuando le hacen una entrevista y le dicen: pero tú naciste en una iglesia, sí, pero yo ahora canto para el mundo. Prefirieron decir que sí a las cosas del mundo y no enfocarse en lo que Dios tenía para ellos. Gloria a Dios. Perdieron la voluntad de Dios por buscar su propia gloria. Pero mire qué diferencia aquí en este hombre, cómo él marcó una diferencia y marcó la generación, porque fue a ser el hombre que sacó al pueblo de Israel por decir que no, y le dijo que no a las comodidades, a los beneficios, al lujo y a todo aquello que abarcaba vivir en la casa del rey. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó que un egipcio golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Espérese un momentico. Moisés está en el lugar donde quisiera estar cualquier persona y ve un abuso. Y él dijo: si yo saco, se aseguro que sé que si yo saco la cara por mi hermano hebreo, puedo perder todo lo que tengo físicamente. Pero había justicia en él. ¿Y qué dice diciendo la palabra, hermana? Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y decimos: un asesino marcado y nombrado en la Biblia por Dios. No era un asesino. No era un asesino. Físicamente él había matado. Pero Dios todo lo que hace, lo hace con un propósito. Él no hubiese podido levantar la mano sobre ese egipcio si no hubiese sido la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios era probar en ese varón si verdaderamente amaba a su pueblo, porque permitió que en esa canasta llegara delante del faraón. Para la carne, para el mundo, era un asesino. Pero para el pueblo de Dios que entiende, era el propósito de Dios para llegar delante de la presencia del Señor. Santo es el Señor. Ese hombre cambió su descendencia y el pueblo de Israel. Vamos a seguir, hermano, vamos al libro de Daniel. Santo es el Señor. Ya estamos comenzando casi la prédica, hermanos. Santo es el Señor.
Cuando hablamos de Daniel, hablamos de una situación similar. ¿Por qué le estoy dando estos pasajes a la iglesia? Para que entiendan que dentro de tu tribulación, dentro de tu problema, dentro de tu dolor, dentro de tu enfermedad, dentro de la condición que tú no entiendes, todavía Dios está edificando en ti un hombre y una mujer con propósitos definidos. Porque este hombre, Daniel, hecho prisionero, llevado entre jóvenes que tenían las condiciones que necesitaban ellos para servir al rey, fue escogido y llegó también delante de la presencia de un rey para que se le diese a comerlo del rey y beberlo del rey. Y qué bueno es que nos pongan en un lugar donde nosotros nos sintamos cómodos, sintiéndonos especiales. Amén. Porque qué lindo que el Señor levante uno de esta congregación aquí y lo haga un adorador para el Señor famoso. Bendito el nombre del Señor. Amén. Bendito el nombre del Señor que Dios te usa. Amén. Pero cuando Dios haga eso contigo, acuérdate de donde Dios te sacó. Amén. Y acuérdate que fue privilegio de Dios porque tú lo amaste en un momento en espíritu y verdad. Amén. Amén. Santo es el Señor. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermanita? El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Quiere decir que aquel rey, basado en su grandeza y en su triunfo, mandó hacer una estatua, pero en ese grupo estaban aquellos hombres, que habían sido traídos, para prepararse para trabajar en casa del rey. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Espérese un momentico, hermano. Solamente estaba pidiendo el rey que se postrasen delante de la estatua. Era fácil para aquellos hombres porque ya habían sido escogidos y estaban dentro de un lugar gozando de beneficios. ¿Cuántas veces tú te postras delante de un trabajo? ¿Cuántas veces tú te postras delante de una condición, personal que tú quieres? De una casa, de alcanzar un logro. Ese es el propósito principal en tu vida. Dios te está bendiciendo, me está bendiciendo, me ha dado la salvación, pero tú estás postrado a algo que no es a Dios. Muy fácil. Estás postrado a los afanes de la vida. Porque el día de venir a buscar y adorar al Señor, tú no puedes porque tú estás haciendo lo que tú entiendes que va a edificar y que va a crecer tu economía. Santo es el Señor. Dígame amén, hermano. Amén. Santo es el Señor. Estás postrado. Porque Dios dice que buscarás un día y lo adorarás y le darás gracias por todo lo que ha hecho en tu vida. Pero ya después se te olvidó. Y ya tú estás ahora enfocado en lo que tú crees que es beneficioso para ti. Pero estos hombres le iban a dar la comida y la bebida del rey. Creo, me parece, acordado de los tiempos que estamos viviendo, que los reyes comían bueno, comían lo más fino y lo mejor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Pero vamos a ver qué sucedió, hermana. ¿Qué dice la palabra? Y cualquiera que no se postre o adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado.
Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach, Abednego, y Abednego al instante. Fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Espérese un momentico. Tenía que haber una convicción bien grande en ellos. Porque era el rey el que le estaba hablando. Y le dijo: ¿es verdad? Ahí llega un momento donde el hombre tiene que decir sí o no, porque era su vida. Era el beneficio que estaban gozando. Ya ellos tenían todo ya bajo la condición humana cubierta. Habían sido escogidos de un pueblo que era esclavo y estaban en la casa del rey. Y nosotros hemos sido escogidos también. Amén. Como pueblo. Y adoramos al rey. Pero tenemos que decir que no a las cosas del mundo. Amén. Tenemos que decir que no a cuando nosotros se nos hable algo que no vaya acorde con la palabra, decir, hermanito, no. Amén. Tenemos que decir que no a mezclarnos con personas y aún con hermanos que no llevan un evangelio que es un evangelio que es sano. Amén. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que tener la convicción de que verdaderamente Dios, ¿ok?, es grande y poderoso y capaz de pelear por nosotros. Es fácil en el mundo decir que sí para llenar nuestros propios gustos. Llegas a un centro de trabajo, eres cristiano, te ponen en una posición digna delante de los hombres, pero la compañía es injusta y tú no tienes valor de decir que no. Tú te manejas, tú trabajas y operas como la compañía dice, cuando aún tus principios te están diciendo que no estás operando sabiamente. Amén. Pero por mantener el trabajo, tú dices que sí. Y Dios es un Dios justo. Y eso retrasa y para nuestra bendición. Porque tenemos que ser justos todo momento. Esos hombres, miren lo que dijeron. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Espérese un momentico. En ese momento, hermanos, ubíquense en tiempo y espacio. Estaban los músicos así, los sátrapas, los gobernantes y todos aquellos mirando, esperando que iba a suceder. Porque dice la palabra que todos habían adorado a la estatua. Tú puedes hacer la diferencia en el día de hoy. Amén. A partir de hoy tú puedes hacer la diferencia y decirle no a lo que ya tú entiendes y sabes que es pecado. Amén. Si tú dices que sí, automáticamente, no importa, hermano, lo que tú digas, te conviertes en enemigo de Dios. Eso fue lo que sucedió ahí. Eso es lo que dice la palabra. ¿Ok? ¿Qué sigue diciendo, hermanita? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach y Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que respondamos este asunto. Aleluya, espérese un momentico, hermano. Mire lo que dice la palabra. No es necesario que respondamos esa pregunta. Sígueme, hermano.
He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos del horno de fuego ardiendo. Aleluya. ¿Tú crees que tu Dios te puede liberar de tu condición? ¿Tú crees que Dios puede sanar tu enfermedad? ¿Tú crees que Dios puede resolver tu problema migratorio? ¿Tú crees que Dios puede arreglar tu economía? ¿Tú crees que Dios puede levantar tus hijos de donde están perdidos? Yo lo creo. Amén. Yo lo creo porque Él dice, mira lo que dice ese varón, dice, no tengo que decirte que no. Te voy a demostrar que no me importa lo que tú digas. Amén. Yo le he creído a Dios que me va a salvar. Amén.